Bienvenidos, chicos y chicas que ven a Imparar SB. Bienvenidos, bienvenidas a una clase más. Ya estamos en una clase de nivel intermedio de producción audiovisual, en este caso del programa FL Studio, como un programa de producción musical. En esta ocasión les voy a mostrar algo muy interesante y voy a comenzar de una manera bastante de una manera bastante breve, porque pues el tema de presentación, pues ya nos conocemos en el sentido de que pues ustedes ya saben quién soy yo y tenemos una interacción eh, más allá de lo básico. Bien, ahora tenemos este proyecto aquí. En esta clase de el nivel intermedio vamos a ver dos cosas muy importantes. La vez pasada, la clase anterior, vimos la estructura, cómo estaba conformada la estructura, qué se tenía que tener eh, en la estructura para formar una canción. Vimos algunos ejemplos, para ser exactos. Vimos dos ejemplos sobre una estructura de una canción para pues nosotros poder tener más o menos ideas. Dejamos claro que la estructura de una canción se basa también en las ideas que nosotros querramos, plasmar dentro de el programa en sí. Ahora vamos a ver más allá de la estructura y más allá de las definiciones como tal de para qué sirve esto o para qué sirve aquello. El día de hoy vamos a ver cómo masterizar un track en general y cómo mezclar voces. Es un tema muy interesante para las personitas que les interese, así que vamos a comenzar. Muy bien, he abierto un proyecto que lo estoy trabajando pues en estos días. Es un proyecto bastante reciente que saldrá pronto y esto es ya en ámbito personal. Sin embargo, me está sirviendo muchísimo porque aquí tengo la herramienta suficiente para mostrarles a ustedes cómo mezclar una voz. Y si algunos de ustedes se preguntarán cómo es que yo mezclo una voz o qué quiere decir mezclar una voz, pues bueno, en términos sencillos, mezclar el término usado en producción, una voz, quiere decir literalmente eso. Pero, o sea, no literalmente hacerlo con las manos, no, no, no. Literalmente vamos a tomar la voz y vamos a hacer que se mezcle con los sonidos y que sea uno con los sonidos. Vamos a tomar esa voz y vamos a hacer que se sienta uno con los sonidos que nosotros estamos haciendo. Para explicarlo, vamos a empezar paso a paso cómo hacerlo. Como vemos, pues les voy a reproducir un poco la canción. Le bajo un poquito el volumen. Es una canción tranquilita, más o menos un pop. Muy bien, para esto hay que tener muy claro que antes pues ya tengo mi canción formada, es decir, toda la estructura, los sonidos, los drums, etcétera. Yo ya lo he de tener formado con la estructura que ya sé cómo se hace, con las ideas plasmadas, con las melodías puestas. Todo eso yo ya lo tengo que tener para hacer una mezcla de voz. Muy bien. Vemos aquí que tenemos verso 1, ¿ok? Aquí empieza la canción. Yo vengo, silencio el verso. Aquí está el botoncito para silenciar. Silencio el verso y solo voy a escuchar esta parte del beat. Muy bien, tenemos el beat ahí puesto en la parte del verso. Pero viene el artista y me manda pues su primer participación. Vamos a escucharla. Perfecto, el artista me mandó su participación. Antes, la voz me venía por defecto así. Vemos que esta voz está en el canal número 20. Venimos aquí a Mixer, vamos al canal número 20. Vamos a desactivarle todos los efectos para que vean ustedes, bueno, mejor dicho, vean y escuchen cómo venía la canción por defecto. Venía así. Perdón, la canción, la voz, perdón.
Si ustedes logran prestar mucha atención aquí por en medio, aquí, después de la palabra sleep, ¿escuchan ese sonido blanco de fondo? Ese sonido blanco no lo queremos, hay que eliminarlo. Aquí también al final, aquí. Ese sonido blanco de fondo es molesto, hay que quitarlo. Para esto vamos a empezar a mezclar la voz desde la mixer. Tenemos el clip de audio en el canal número 20. Vamos al canal número 20, ya lo he posicionado aquí antes. Y vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a seleccionar de la lista, ok, le damos esta flechita, se nos va a desplegar diferentes plugins. Dentro de los plugins vamos a escoger uno que se llama Fruity Limiter, que en español quiere decir, bueno, el Fruity es parte del programa en el que le pongan Fruity, pero la palabra clave es limiter, es un limitador. ¿El limitador para qué nos va a servir? Como su misma palabra lo dice, nos va a servir para limitar frecuencias, limitar picos. Por ejemplo, vamos a reproducir, vamos a activar primero el preset, digo el plugin. Uy, perdón, desde el inicio. Perfecto. Aquí tenemos el limitador. Vamos a reproducir y vamos a ver los picos que se van formando en la rayita verde. Muy bien, les voy a explicar las rayitas. Primero tenemos la rayita esta verdecita. Esta rayita verdecita es la que nos sirve directamente para limitar. Entre más la bajemos, vemos que se va dibujando dentro de la frecuencia de moradito. Entre más la bajemos, más vamos a estar comprimiendo o limitando la frecuencia y va a sonar como que más encojonada, un poquito más encojonada, cada vez más y más y más y más. Por eso es importante no limitar más abajo de las propias frecuencias grandes. Por ejemplo, vemos aquí un pico mediano. No vamos a bajar de este pico mediano porque si nosotros bajamos de ese pico mediano, esa frecuencia se va a perder y la palabra que dijo el artista cantando aquí se va a escuchar muy fea. También aquí tenemos esta frecuencia constante, es una frecuencia con un pico bastante, no es un pico alto, pero es un pico que tiene bastante información de audio. Entonces lo vamos a quitar, le vamos a quitar solamente los piquitos de arriba, nada más. Por aquí les voy a buscar un pico que sí era necesario cortar, un pico grande. Ok, aquí está, perfecto. Este pico que tenemos aquí, este es un pico, primero es un pico grande, mediana información estéreo. Yo tengo que entender, o mejor dicho, comprender que cuando yo estoy limitando, tengo que, si aquí las frecuencias me venían en esta media de picos de información de audio y me topo con una frecuencia media que tiene un pico muchísimo más alto que los demás, yo voy a tomar y voy a cortar ese pico de audio con esta parte de la perita del limitador. Es importante que la cortemos porque si no va a suceder que en unas partes del audio va a sonar una parte alta, otra parte baja, otra parte alta, otra parte baja y se va a escuchar muy feo. Entonces es exactamente en estas partes en donde tenemos que cortar. ¿Cuánto tenemos que cortar o cuánto tenemos que bajar la perillita que se baja pues haciendo para bajito? Básicamente tenemos que bajar hasta que esté al nivel de las demás frecuencias. Eso es muy importante. Vamos a cortar las frecuencias hasta el nivel en el que están las demás. No vamos a ir más abajo ni nos vamos a quedar muy arriba. Tenemos que por lo menos tratar, como ven, quedarnos casi a la misma altura de las demás frecuencias. Ahora nos pasamos al gain, o mejor dicho, la ganancia. La ganancia es el volumen o el nivel de distorsión en volumen que tiene el sonido. Si yo bajo la ganancia, aparte de haber comprimido el sonido de los picos, le voy a bajar volumen al mismo sonido. No es muy recomendable hacerlo, solo si la grabación fue en un lugar en donde hay mucho eco, en donde pues los picos pueden subir mucho
o el cantante no ha cantado bien, o cuando el cantante quizás se ha topado mucho al micrófono y quizás esto genera distorsión y genera picos muy grandes. Entonces ahí sí vamos a bajar la ganancia, que la ganancia haría que una vez comprimamos junto con la perilla verde, vamos a bajar, vamos a atenuar un poco el volumen y vamos a hacer que la voz suene muchísimo más mezclada con los sonidos, ¿ok? Pasamos de esto y ahora vamos a pasar al siguiente plugin. Vamos a pasar al Fruity Parametric EQ2. El Fruity, recuerden, solo es cosa del programa, pero también tenemos el Parametric EQ2, que es un ecualizador dinámico, porque ahorita lo vamos a ver. Uy, lo voy a activar, estaba desactivado. Ok, ¿ven las áreas que se colorean? Esas áreas que se colorean son las áreas en donde se están reproduciendo frecuencias. En el Fruity Parametric EQ2 y en la mayoría de plugins en general, vaya, un ecualizador dinámico se divide en tres partes: los graves, los medios y los agudos. En este caso vamos a tener los graves en la parte izquierda, los medios en el medio, valga la redundancia, y los agudos justo en la parte derecha. Aquí tenemos 6 botoncitos. Estos botoncitos, bueno, tenemos realmente 6 botoncitos. Los podemos mover a nuestro antojo, pero recordemos, los dos primeros botoncitos, que por si no lo vieron, este es el primero, son de los graves, estos dos son de los medios y estos dos son de los agudos. Tenemos que siempre cortar las frecuencias graves, porque ven que yo los hablo hacia acá, escuchen cómo suena. Toda esta información de audio es información basura. Esta información que no está tan coloreada y que se medio colorea es información del ruido de fondo, es información de, qué sé yo, del ambiente que tenemos detrás de nuestra ventana, detrás de nuestra puerta, que ruidos muy mínimos, nada grande, no, nada grande. Con esto no vamos a poder cortar la frecuencia de un perro ladrando atrás de nosotros, pero vamos a poder quitar frecuencias graves, ¿ok? Recordar esas frecuencias graves que estarían afectando a la hora de grabación. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este angulito? Pues bueno, damos clic derecho y vamos a escoger, se nos va a desplegar una listita y vamos a escoger en Order, vamos a escoger 8 steps. Y luego damos clic derecho otra vez dentro de la misma burbujita, nos vamos a Type y en Type se nos va a desplegar otra listita y vamos a escoger High Pass. Y así se nos va a hacer este ángulo, así para que nosotros vayamos cortando hasta llegar a la frecuencia en donde se colorea más, que es en donde hay más información de audio. ¿Ok? Cortamos la información de audio que no nos sirve, que simplemente no nos beneficia o no nos aporta para la canción. Ok, y ahora aquí nosotros decimos cuándo y cómo cortar agudos en una canción. Vamos a cortar agudos, ok, cuando el cantante está grabando en una habitación, quizás no muy acustizada, en el sentido de que quizás está grabando en su sala o quizá está hablando demasiado fuerte o está cantando demasiado fuerte frente al micrófono. Entonces es ahí en donde vamos a cortar frecuencias agudas. Yo he cortado alrededor de los 1800, no, miento, 1800 no, alrededor de los 1600, 1800 hercios por ahí. Lo he cortado poquito, pues para no distorsionarlo tanto, porque básicamente el artista pues estaba cantando en una habitación cerrada, todo tranquilo, ¿ok? Entonces le alcé un poquito los agudos en esta parte para darle un poquito realce, porque una de las esencias de la mezcla es que si mis sonidos tienen muchos graves, tengo que hacer que mi mezcla primero, la voz no tenga graves basura, porque si tiene graves basura, entonces yo ya arruiné la canción. La arruiné porque mis sonidos tienen graves, más el bajo, que obviamente es un grave por excelencia, los bajos que pueden ocasionar los drums, etcétera. Y porque son bajos necesarios, ¿ok? Son graves necesarios que tienen que ir dentro de una canción. Y si traigo un grave de una grabación de sonido basura, o sea, perdón, basura las frecuencias graves que no nos sirven, no la grabación.
pues entonces lo que estamos haciendo es ensuciar la canción, ensuciar la mezcla. Y de eso se trata de mezcla, de buscar esos espacios en donde hay sonidos que no nos sirven, cortarlos y tratar de que estos se modulen junto con la pista, perdón. Entonces le alcé un poquito los medios y un poquitito los agudos para que tuviera un buen conjunto con la pista. Ahora vamos a pasar al Clear Parametric EQ. Este lo quité, ok, pero es básicamente igual que el EQ2, solo que viene en otra presentación. Este lo quité, pues, nada más para eso. Luego tenemos el Free Reverb. El reverb es una reverberación, ok. Podemos escoger, al menos en FL Studio vienen dos tipos de reverberación, pero a mí me gusta, pues, escoger la reverberación 2. La reverberación es básicamente, para darles un ejemplo, como cuando vamos en un túnel y hablamos, pues escucha un eco, pues es casi lo mismo, solo que la reverberación no es un eco, sino que es el conjunto de frecuencias agudas dándole más color a la voz. Por ejemplo, escuchamos sin reverberación primero. Ahora vamos a escuchar con reverberación. ¿Ok? ¿Cómo vamos a usar este plugin? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos tres perillas dentro de el Free Reverb 2. Nosotros vamos a ocupar las básicas, ¿ok? ¿Ven ese circulito de aquí? Pues este circulito, si lo hacemos más grande, imagínense una habitación. Y entre más grande lo hacemos, va a sonar más eco, ¿ok? Y entre más pequeño lo hagamos, va a sonar menos eco, ¿ok? Las frecuencias van a estar un poco más atenuadas. Yo le he dejado en un término más o menos medio, ¿ok? Porque no quiero hacerlo grande, pero tampoco quiero hacerlo muy chico. Las tres perillas que vamos a utilizar, ¿ok? Primero, tenemos la perilla del dry. La perilla del dry, entre más arriba esté, va a sonar con menos eco, con menos reverberación, pero va a sonar más fuerte o con más volumen. La perilla del wet, entre más abajo esté, le va a dar menos espacio a la reverberación, va a cortar más la reverberación, pero entre más arriba esté, le va a dar más paso a la reverberación. Para que se den un contexto, si yo bajo por completo la perilla del dry y subo toda la perilla del wet, va a sonar muy reverberado, va a sonar eso allá a lo lejos, como una canción, no sé cómo explicarles, pero va a sonar de la siguiente manera, se los voy a demostrar. Así suena ahorita. Pues muy bien, voy a bajar todo el dry y voy a subir todo el wet y escuchen cómo sonaría. Suena demasiado encajonado, pero con demasiado color a la vez. Entonces, de nuevo, subo todo el dry, bajo todo el wet. Escuchen cómo suena. Le da más color, pero corta totalmente la reverberación. Así que lo importante es siempre jugar con estas perillas. Es solo de ir jugando, de ir experimentando con las perillas. No hay parámetros en específico en la producción para que una voz utilizando el Free Reverb 2 quede totalmente perfecta. Es de ir experimentando. De eso es trata. Le subo nomás un 10% a la perlita del wet. Ok, un 10%, un 10%. Ahí, para que no haya mucho. Ahora nos vamos a pasar al Free Stereo Shaper. El Free Stereo Shaper lo vamos a utilizar para generar un campo estéreo. Lo voy a activar. Escuchemos sin el Stereo Shaper. Ahora con un Free Stereo Shaper. Muy bien, lo que hacemos con el Free Stereo Shaper es, como ya les dije, dar frecuencias estéreo. Entonces, vemos aquí estas perillitas. Las primeras dos perillitas de los laterales, o sea, esta y esta, nos van a servir para controlar el oído izquierdo y el oído derecho por fuera en el sentido de auriculares.
y la perillita esta del centro, la primera izquierda, y la perillita del centro, primera de la derecha, nos va a servir para controlar el estéreo dentro de los auriculares. Puede sonar un poco confuso, pero básicamente es de tener las primeras de los laterales juntas y las primeras de las que están al centro también juntas. Si las separamos vamos a causar distorsión en el volumen estéreo y no nos va a servir. Así que siempre hay que juguetear con esto. También tenemos el delay, que el delay, para los que no saben el significado del término de delay, es como básicamente lo mismo que el ejemplo que les puse del túnel. Y uno dice eco y por allá suena eco, eco, eco. Es básicamente eso. Muy bien. Entonces, aplicando estos plugins que para mí son los esenciales, pues podemos crear una buena voz mezclada con la pista. Y por eso es que obtenemos el siguiente resultado. Muy bien. Aquí hay muchísimo trabajo por hacer luego del coro. Ok, perfecto. Esta parte del coro todavía no la he tocado. He tocado hasta aquí, hasta el verso 1 y el precoro 2. Pero les mostré básicamente cómo hacer con las voces. Luego tenemos esta voz del precoro que está en el canal número 24. Y esta voz del precoro solamente tiene un limitador. ¿Por qué no le agregué el reverb, el estéreo, el EQ2? ¿Por qué no se lo agregué? Porque esta voz, escuchemos, escuchamos solamente esto. A ver, tenemos aquí, permítanme. Aquí tenemos, porque es una melodía de fondo, ¿ok? Porque luego tenemos la demás. ¿Ok? Y luego tenemos la principal. Bueno, la principal es la última, pero aquí tenemos otra igual. Y tenemos la principal. Perfecto. Entonces, esos serían los pasos a seguir para poder mezclar una voz junto con nuestra pista. El mezclar una pista vendría igualmente ligado al hecho de mezclar los instrumentos. ¿Ok? Les voy a poner un pequeño ejemplo por aquí. Ok, tenemos esos drums ya puestos respectivamente en la mixer. Están aquí. ¿Viste el kick? Al kick le agregué un parámetro EQ2 cortando las frecuencias que no me servían graves. Al snare no le puse nada, es una caja muy limpia, es que no tengo que distorsionarla. Eso es muy importante. Si nosotros tenemos un instrumento que nos está sonando bien y no tenemos necesidad de editarlo, no lo editemos, no le pongamos cosas, porque si lo hacemos, lo estamos sobrecargando. Y eso no es el objetivo. Tampoco le hice nada a los hi-hats, nada de eso, ¿ok? Pasemos a otro. Tenemos una trompeta, que a la trompeta, por cuestión de gusto, le agregué un reverb para que sonara pues más en el fondo.
Y básicamente eso, esto se va haciendo con todos los instrumentos, básicamente. Ok, aquí lo mismo. Aquí con esta melodía lo mismo. Con esta melodía, con las melodías, como son instrumentos ya computarizados que nosotros los hacemos, no es como que toquemos una guitarra literalmente ante nosotros y la grabemos como un dispositivo MIDI y luego la pasemos a nuestro proyecto, sino que ya son instrumentos que digitalmente los podemos hacer sin ningún problema dentro del programa, pues solamente le añadimos efectos si nosotros queremos que suene de distinta manera. Al menos esta melodía, le quitamos todos los efectos y suena así. Ok, esta melodía la hice con este plugin que se llama Sakura. Ok, ya venía así. Y pues le añadí los efectos, cortando frecuencias graves, aumentando los agudos para que sonara un poquito sobre encima de la pista y no se mezclara mucho con los graves, para no generar distorsión. Con este shaper para hacer que me suene en ambos oídos y que suene muy bien. Y un free limiter para que no choque con las otras melodías que van a la par. Solo limité un poco aquí abajo nada más, cortando los picos más, los que estaban más altos. Aquí tenemos un bajo. Para el bajo es importante siempre no tocar nada más en las frecuencias. Solo vamos a aislar un poco en la parte de los graves. Ok, recuerden, vamos a aislar unas partes en la parte de los graves, perdón, un poco las frecuencias que van muy altas, porque si no va a sonar demasiado fuerte. Ok, entonces es importante un poco modular en esta parte. Y recuerden, siempre, siempre dejar que está en las frecuencias, las pelotitas de modulación de frecuencias, para que la repetición. Porque si nosotros movemos esto, pues vamos a generar una alteración. Vamos a alterar el sonido y no queremos eso. Y un limiter, pues, para que también no pase muy arriba de los picos de las otras melodías. Tenemos aquí. Al kick le añadí otro compresor. Ok, esto es lo mismo que el free limiter, pero es simplemente otro compresor que nosotros podemos agregar. Básicamente es lo mismo que el free limiter. Okay, esto es otro instrumento como tal. Este es otro drum, son otros drums. Este es otro bajo. Esta es otra melodía. Que como les dije, es a gusto modificarle algo a la melodía. Okay, porque la melodía de por sí ya viene limpia, solo es cuestión de que nosotros toquemos o pongamos las notas adecuadas. Pero básicamente pues ya viene limpia, ok. Si le quitamos el reverb, va a sonar como vino predeterminadamente. Pero le voy a poner el reverb y suena así. Muy bien, recuerden lo que les mencioné sobre el Fluid Reverb 2, que con esta perillita podemos modular qué tan extenso o qué tan abierto se puede escuchar la reverberación o qué tan cerrada. El dry, entre más alto, más fuerte, como que más volumen o con más ganancia, y el wet entre más abajo le va a cortar más la reverberación, pero entre más arriba le va a dar más paso a la reverberación, y el dry entre más abajo esté, más reverberación va a producir. Muy bien, eso sería todo por la clase intermedia del día de hoy. Espero cualquier duda que tengan, si algo pues no quedó completamente claro, háganlo saber a través de la página de Instagram de Imparare SB.
Ahí se están resolviendo dudas, quizá en alguna parte quedaron dudas sobre algo, quizá en algo otras pues se entendió perfectamente bien, pero recuerden que si tienen cualquier duda, no importa cuál sea, de la clase de hoy o incluso de las clases pasadas, pueden hacer llegar el mensaje en Paralel SB y con gusto le vamos a responder en la brevedad posible, porque la intención es que pues si se confunden en algún paso, si algo no les quedó totalmente claro, si algo consideran ustedes que no se explicó bien o si consideran que algo no se desarrolló de la mejor manera, pueden hacernos llegar los comentarios, pueden hacernos las preguntas, porque lo que menos queremos es que se queden con las dudas y que puedan resolver todas sus incógnitas lo más rápido posible. Así que muchas gracias por estar aquí un día más, chicos y chicas que nos visitan. Gracias por preferir Imparar SB. Y solamente yo soy Carlos Hernández, nuevamente para Imparar SB. Es un placer estar aquí con ustedes y nos vemos en la próxima clase, que será la primer clase de nivel avanzado que tengamos. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.